Confesó Paliza, pero por error. Vamos a ver esta alocución cortita que dirigió anoche al país el presidente del Partido Revolucionario Moderno y también ministro de la Presidencia. Sé que estás indignado y te entiendo, porque como dominicano, como servidor público, como presidente de un partido político, también lo estoy. Lo que hemos visto en las últimas semanas con relación al narcotráfico en la política no solo molesta, cansa, duele. Y sé que muchos de ustedes, en muchos hogares dominicanos, se ha vuelto a sembrar la duda de siempre. ¿En quién podemos confiar si todos son iguales? Pero no, no todos somos iguales. Por eso quise hablarte hoy. Si conoces de estos casos, si has visto nombres que no te imaginabas, expedientes y procesos avanzando, múltiples extradiciones, es precisamente porque nuestro país cambió. Tú lograste que cambiara. Tu marcha no fue en vano. Cambió porque tenemos un Ministerio Público independiente de verdad, instituciones más fuertes que no responden a colores ni banderas, y un presidente que decidió no intervenir jamás, jamás en la justicia. Esa firmeza es lo que permite que la ley actúe, sin importar quién seas, a qué partido pertenezcas, a qué te dediques o si eres o no poderoso. Aplaudo el trabajo de nuestras autoridades que han llevado estos procesos hasta donde debían de llegar. Eso no se logra con discursos como este, sino con voluntad y, como diría mi viejo, con mucha valentía, con coraje. Y quiero ser muy claro con todas y todos. Es probable que surjan más casos en el futuro. Estoy casi convencido de que surgirán más casos en el futuro. No porque seamos un país peor, sino porque el narcotráfico es un cáncer y porque por fin en nuestro país la impunidad dejó de ser una opción. Esa es la gran diferencia. Resulta lamentable que quienes debieron impedir la infiltración del bajo mundo en nuestras estructuras sociales en el pasado no cumplieron con responsabilidad como debían. Me indigna que personas accedieran a nuestra organización, muchas procedentes de otras organizaciones políticas, en procura de impunidad, pero no la encontraron. Para el PRM, las excusas no son suficientes, no pueden serlo. Por eso hemos suspendido y expulsado de forma categórica a todo el implicado, para que den la cara en justicia como les corresponde. Estamos obligados a seguir reforzando nuestros procesos internos por mejores filtros y auditorías sobre nuestra militancia. Por tanto, presentaremos además varias propuestas legislativas, entre ellas la modificación de la ley 155-17 para convertir en sujetos obligados a los partidos políticos. Mi mensaje aquí es simple, con toda tranquilidad. Aquellos vinculados a actividades ilícitas del PRM o de cualquier otro partido que se entreguen, porque tarde o temprano, señores, caerán. A los demás partidos del sistema, actuemos con responsabilidad. Este es un tema que nos debe ocupar a todos, porque es un tema país. La lucha contra el crimen no es política, es moral. Es de la gente honesta que quiere vivir en paz. En el PRM, en este gobierno, un servidor, siempre estaremos del mismo lado que tú, del lado correcto. Gracias a todos por escucharme. Buenas noches. Bueno, lo dijo, ¿no? Y estoy casi convencido, que muy probablemente caigan más. Pero, ¿cuáles son los que van a caer? Bueno, miembros, muy probablemente, miembros del Partido Revolucionario Moderno, funcionarios electos y, ¿por qué no? Puede que nombrados también. Entonces, lo que dice ahí José Ignacio Paliza es, nada, una admisión.
Es una admisión. Una admisión de que su partido no fue infiltrado, no. Es que se dejó acompañar de estas personas. No es que fue infiltrado. No es que ustedes no lo sabían. Es que no hay, o sea, no hay forma de no saber lo que hacen estas personas. Que no ingresaron a la política, muchos de ellos no estaban en política necesariamente desde antes. Muchos de ellos ingresaron, fue al PRD, ingresaron directamente al PRM, a la actividad política. Muchos de los que hoy se están yendo, ¿eh? No son todos así. Además, es inédito, y es lo que hemos dicho en muchas ocasiones. No es que no ha estado bajo la influencia de traficantes de sustancias ilícitas el PLD, la Fuerza del Pueblo. Claro que sí, por supuesto. Y probablemente en esta barrida para FONI 1 también se vayan algunos legisladores de ellos. Sí. El tema es que la gente no les cree. Y además de, para mí, desde si fuera un asesor político, un error grave de José Ignacio Paliza grabar esta vaina, porque es una admisión, ¿eh? Esto es una admisión, este corte que él grabó. Para mí, a nivel de estrategia política y asesoría, es una estupidez. Pero encima de eso, lo que se percibe es que está preparando a la gente para lo que viene en los próximos días. Y en la misma semanal de ayer, el presidente Luis Abinader lo anunció. Él dio las razones del discurso de José Ignacio Paliza. Viene en los próximos días el secretario de guerra, pero ya no es de defensa. Bueno, así que se llama, papá. Si tú quieres, ponle el pitico. No. Pues el secretario de eso. Eso merece otro corte, ¿eh? Ah, ok. Bueno, pues viene el hombre, Peter Hegseth, y lo vamos a desarrollar más adelante. Pero lo que está haciendo José Ignacio Paliza es sencillamente admitir todo el catálogo de grandes éxitos que ha tenido con el PRM, con los traficantes que han sido deportados o los que han tenido relación de alguna manera. ¿Cuál fue el impacto, por ejemplo, que tuvo el señor Frico, el hombre de Fricolandia? ¿Cuál fue la relación que él tuvo con políticos importantes? Esas son cosas que las voces, los rumores lo decían. Pero por lo que ha anunciado José Ignacio Paliza es que vienen más cosas entonces. Ya esas cosas se van materializando. Cuando tú ves que él está condenado, pero que de alguna manera sus operaciones se fusionaban con las del regidor Erickson Yeyea, pues tú vas pensando, wow, espérate, pero el crossover necesariamente fue con el del PLD. Yo creo que de ahí no puede escapar. De esta trampa en la que han caído, no pueden escapar. No lo pueden hacer. Y están tan desesperados que graban esto. Tan desesperados que graban esto. Y tira lodo. Le tira lodo a los demás partidos. Porque, a ver, ya es una fiesta de barro. Vamos a tener que hacerlo. Recuerden que eran oposición, ¿eh? Y en este sistema corrompido electoral, porque es corrompido de pe a pa. Sin dinero usted no gana nada. Ni regiduría, usted no gana nada. Son muy pocos ejemplos de ciudadanos que han ganado en los últimos años alguna curul. Bueno, creo que el ejemplo fue, y tuvo que pelear por el voto, José Horacio Rodríguez en 2020 a diputado.
Entonces, muy pocos han ganado, ¿eh? Si no es gastando dinero de a duro. Imagínate siendo opositor. Además, ¿cuál es la hipocresía? Aquí sabemos que una parte del electorado son tigres que después de las 2 que votan, que se despiertan a las 2, que se despiertan a la 1. Y tú sabes con qué que se mueven, ¿verdad? Con esto y con esto. Con esto y con esto. Ese tipo de cosas lo van armando y lo van haciendo tipos de los partidos que están para eso. De ahí no se puede llamar a confusión ninguno de los. No nos pueden engañar ninguno, porque todos hacen eso. Todo eso tienen esa labor operativa. Así que el pueblo no les cree. Y no le cree, José Ignacio Paliza. Lamentablemente no le cree. No le cree porque me gustaría que inclusive desmienta al vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Héctor Guzmán, como, aquí lo dijimos, como él fue contando, la habilitación a la candidatura para la diputación que luego obtuvo la legisladora por la Romana, Jacqueline Fernández. Ella quedó fuera de esa encuesta que hacía el PRM. Quedó fuera de la encuesta, tajantemente quedó fuera. Bueno, dice Guzmán, Paliza fue allá, a la Romana. Logró que se hiciera una nueva encuesta con otra firma encuestadora y ahí se armó la de Notemenés. Una de las que salió afectada hizo un proceso judicial, lo llevó al Tribunal Constitucional, salió ganadora y el PRM, siendo presidente del partido, José Ignacio Paliza, desconoció esa sentencia. No, lo llevó a la Junta, al Tribunal de la Junta. Tribunal Superior Electoral, pero Sí. Después escaló. No, después Jacqueline apeló al Tribunal Constitucional. Exacto. Y perdió. Perdió. Bueno, pues mira, gracias por la aclaración. Es importante porque ella insistió. Y insistió con la autorización del partido. Muy bien, con la anuencia del partido. Pero al final del día hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, que eso es lo que yo quería llegar, inapelable, porque es, ¿verdad? Es el máximo tribunal. Y aún así, el PRM, su máxima dirigencia, que está representada en José Ignacio Paliza, se empeñaron en que Jacqueline Fernández fuera la diputada de la Romana. ¿Y qué pasó luego? Su ex esposo, que está separado, no sé si oficialmente ya se separaron, si eso ya se concretó, Etienne Vázquez, pues ha caído acusado de vender sustancias ilícitas a un agente encubierto del FBI. 2021, importante. En 2021, exactamente, en 2021. Entonces, aquí no nos podemos llamar a engaños. Aquí no nos pueden manipular con esa vaina. Y además, ¿de qué Ministerio Público Independiente me hablan? ¿De qué iniciativa me hablan? Si todos los operativos que se han dado últimamente es con la DEA. Con la DEA ahí. En el mejor de los casos, auxiliares. Es lo que son esas instituciones. No vengan con eso, por favor. La gente ya no cree esa vaina. La gente no les cree. Bueno, él le tiró la culpa, ¿verdad?, a las pasadas administraciones de haber creado todas estas condiciones para que el sistema de partidos políticos en la República Dominicana sea infiltrado por el narcotráfico. Dijo, la culpa son de las anteriores autoridades. Supongo yo que ahí también metería, por supuesto, a Hipólito Mejía, ¿no? Uno de los líderes del PRD, ahora del PRM. Supongo que lo metió allí porque ¿quién nombró a Quirino? Hipólito Mejía. Entonces ahí habría que darle cierta razón al señor Paliza.
Y 5 años después, venir con este discurso. ¿Por qué 5 años después? Y porque el gobierno del cambio ganó en el 2020. Se supone que debieron empezar desde esa época. Aquí no había embajadores, no había embajador de Estados Unidos. El Partido Demócrata, pues, como que se había descuidado con ese asunto aquí. Y los muchachos hicieron travesuras. Entonces, el real cambio que hay aquí no es el cambio del PRM, como dice José Ignacio Paliza, que nos dice a nosotros. No, es que no están entendiendo ustedes lo que está pasando. Lo que está pasando es que nosotros somos el gobierno del cambio. Por eso están viendo todos estos expedientes y todas estas cantidades de cosas. No, el cambio fue la administración de Donald Trump. Punto. El cambio fue que te mandaron una embajadora para acá y mandaron a limpiar la casa primero, antes de que esa señora llegara aquí. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Y de verdad que José Ignacio Paliza debería devolver el dinero a esta gente, porque le está diciendo ahí, entréguense. Se lo advierto, entréguense. Si fuese yo, un emprendedor de estos empresarios que invertí dinero en ese partido, digo, ok, yo me entrego, pero entrégame tú primero mi dinero. Qué bueno, ¿eh? Porque está claro, ya él no tiene otra forma, lo está admitiendo, sí, se filtró. Claro, no es culpa de nosotros, es que es culpa de los otros partidos y nos filtraron. ¿Cómo lo filtraron? Con dinero. Empiecen a hacer las cuentas, loco. Empiecen a hacer las cuentas. Por lo menos, empiecen a esos que ya han salido acusados y solicitados por los Estados Unidos, que todos tienen un lema en común. Fuimos los más votados. Fuimos los más votados con dinero. Pues empiecen a devolverle dinero a esa gente. Realmente. Yo te decía a ti que cuando él anunció que iba a hablar al país, por supuesto, en este contexto en que estamos, de todos estos escándalos, de esa presión que tiene Estados Unidos con el gobierno, a nivel no solamente del Ejecutivo, que ya tú dijiste que venía el secretario de Defensa, sino también a nivel congresual. Vinieron. La Cámara Baja, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos vino aquí a reunirse con el presidente Luis Abinader. En medio de ese contexto, entonces, tiene que salir a hablar este señor y a decir esto. Entonces yo decía, bueno, él va a renunciar. Creo que es la mejor estrategia como para salvar o intentar lavar un poco la cara del partido. Porque el partido está primero, ¿no? Que un hombre. Es sacrificable. Yo dije, va a renunciar este hombre, increíble, qué bien. Bueno, va a renunciar. Va a decir, señores, yo no he fallado en mi misión. No tengo nada que ver con eso, ¿verdad? Sino sencillamente me he burlado, he fallado. Creo que otra gente debe ocupar este puesto. Una vaina así. Yo creo que estratégicamente era lo más conveniente para el PRM. Pero no. Siguieron con ese discurso. ¿Y tú sabes por qué siguieron con ese discurso? Y el discurso y lo clave aquí está en el asunto de es un mal que tiene que resolverse no con entre todos. Vamos a sentarnos, todos. Como el asunto haitiano, que se sentaron todos. Están haciendo exactamente lo mismo.
Y lo peor de todo es que ya eso está acordado. Está acordado entre todos, entre Leonel, entre Danilo, porque todos están sucios. Y todos tienen información de uno que el otro. Y ya vemos a la prensa local. Como lo encubre, Ya de vemos alguna manera. a comunicadores decir, no, señores, esto no se puede limitar a un asunto de partido. Esto es un asunto mal nacional que hay que sentarse a debatir esto entre todos. Y por ahí que lo están cogiendo. Y por eso ustedes no ven que ni Danilo ni Leonel pueden sacar capital político de este tema, que sería lo ideal para cualquier partido de oposición que quiera llegar al poder. Encontrarse en una situación como la que está el partido de gobierno. Es solamente darle un empujoncito. ¡Pap! Y se fueron. No pueden. Porque están metidos todos en el lío, loco. Todos están metidos en el lío. Cuando Paliza dice allí, yo estoy seguro que vienen más. Claro, vienen más de ellos. Pero es una advertencia a la oposición. Si se ponen a joder mucho con esta vaina, nos vamos todos. ¿O tú crees que ellos no pueden empezar a buscar asuntos viejos del PLD o de Leonel? En esto precisamente. Sí, claro. Ah. ¿No? Y no tan viejo. Bueno. Hasta actuales. Bueno. ¿Tú crees que no? Porque yo te lo dije ahorita. Yo lo dije ahorita que no es solamente el PRM. El PRM lo que pasa es que llegó más lejos porque se le hicieron congresistas, se le hicieron regidores y toda esa vaina. ¿Tú entiendes? ¿Cómo se llama? Eso es hacer lo que nunca se había hecho, como un eslogan de Danilo, ¿no? Sí. Pero él decía algo respecto de la ley de partidos, la 155-17, donde él hablaba de que ahora nosotros vamos a responsabilizar de alguna manera a que los partidos sean penalmente responsables. Pero es que su partido, el PRM, votó por esa ley. Esa ley que actualmente los excluye de la responsabilidad penal. Ustedes votaron por eso. Y se lo recuerda el abogado Miguel Valerio. Por ejemplo, Ito Bisonó tuiteó lo siguiente: la República Dominicana cambió, controles más estrictos, justicia independiente y cero impunidad. Desde el PRM oficial seguimos apoyando el fortalecimiento institucional del país y respaldando que la ley actúe sin importar quién sea. Y bla, 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 bla. Pero Miguel Valerio dice, mis queridos ministros Ito Bisonó, José Paliza, debieron también o deben modificar el Código Penal para que los partidos políticos sean penalmente responsables. Este artículo estaba en el Código Penal y fue excluido. O sea, doble, porque el Código Penal fue votado recientemente. ¿Y cuál fue el partido que lo hizo? ¿Cuál fue el partido? ¿Cuál que tiene mayoría casi absoluta en el Congreso? En ambas cámaras. ¿Son ustedes? ¿Ustedes hicieron ese traje a la medida? O sea, es que todo mal, men. Es absolutamente mal. Todo. No pueden disimular más. Esto no se aguanta más. La gente no lo resiste más. Es que tienen todos los dedos marcados. Y como tú dices, claro, van a acudir todos. Por eso es que uno siempre habla de esta película, ¿no? De investigación de un ciudadano libre de toda sospecha, donde un tipo que está cansado de burlarse del sistema, hacer lo que le da la gana con total impunidad, comete un crimen y deja pistas para que lo atrapen. Pero ¿qué pasa al final? Todas las instituciones
que le protegen, todos esos componentes del establishment lo arropan. Y es lo que va a pasar en este caso. Y se molestan cuando uno dice que esto es un narcoestado. ¿Cómo podemos explicar que el señor Francisco Paulino, que ese señor tuviera una presencia, el epicentro de su actividad era el puerto multimodal Caucedo, con empleados de ahí, y que en el mismo puerto multimodal Caucedo, ahí se produzcan a cada rato incautaciones? Y lo que yo decía, ¿y los dueños? ¿Pero por qué no se quejan los dueños? Entonces, todo en este país está permeado por la tolerancia, por la complicidad, por el apoyo. Ya no voy a decir irrestricto, ¿por qué? ¿Verdad? Si Estados Unidos dice algo, tiene que ceder ante el amo a ese tipo de actividad. Así que esa farsa de que nosotros estamos del lado correcto es una farsa. El puerto multimodal Caucedo yo creo que no tiene nada que envidiarle a el Hotel Fricolandia. Está claro. Es más, imagínense, si el Hotel Fricolandia se construyó como tapadera para distribución y exportación de drogas, imagínense el multimodal Caucedo. Ahora, oye, qué lamentable cómo puede terminar su vida política este señor José Ignacio Paliza. ¿Eh? Una pena. Es una pena porque era prácticamente un niño prodigio. Quienes le dieron seguimiento a José Ignacio Paliza desde que era un niño de 9, 10 años, lo catalogaban como un niño prodigio. Ese muchachito que con una cámara en mano iba y grababa las problemáticas que tenían los barrios en Puerto Plata, y iba a un programa de televisión a hablar sobre eso y de la forma en que lo hacía, con la soltura, muy agradable, el niño. Y luego ver su trayectoria, sus estudios en las universidades élites de la República Dominicana, porque creo que estudió en UNIBE, ¿no? Y luego se fue a estudiar sus maestrías a las universidades élites en Estados Unidos. Y como fue el diputado más joven, creo. Diputado jovencito, claro. No llegaba a 30 años. Creo que fue el más joven de Puerto Plata. Luego el senador. O sea, todo un ascenso. De hecho, yo recuerdo un video, no tengo tiempo de ponerlo aquí, siendo el diputado, y Abel Martínez era el presidente de la Cámara. Y yo recuerdo a ese senador, ese diputado, que lo presentan como José Paliza, decir que él se sentía avergonzado de ser diputado. Se sentía avergonzado de pertenecer a ese grupo de personas que no leen los proyectos y que lo pasan. Lo mismo que pasa lo mismo ahora. que hacen los diputados de su partido. Pero, o sea, decirlo con un carácter y con... Claro, con un rigor. Sí. ¿No? Y él junto a Faride fueron los grandes protagonistas de la estafa del cambio, ¿no? Y las grandes decepciones. Entonces eso es para que ustedes vean, esos son los jóvenes y miren con esa trayectoria que vienen. Por eso yo te digo a ti, claro, José Ignacio Paliza viene de una familia política, parientes de presidentes, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pariente de empresarios. Pero la política la lleva en su sangre, la política, nuestra política, que es donde está el problema, nuestra política.
Entonces, por eso yo te decía a ti, oye, quien echa los dientes en nuestra política, oye, mi hermano, ahí no hay nada que buscar. Te lo decía con Faride, por ejemplo. Ahí no hay nada que buscar. Con Omar, no hay nada que buscar. Con Carolina, no hay nada que buscar allí. Y esto lo está demostrando bastante bien José Ignacio Paliza, que con esto yo creo que se entierra políticamente. A esta hora, hacen una encuesta hasta ahora y creo que Paliza debe tener un 95% de rechazo. ¿Ah? Entonces, esto es para que lo tomemos en cuenta por el plan que tienen estos tipos de mantener su dinastía, porque ahora vienen los hijos y con la esperanza que después vengan los nietos. Mírenlo ahí. José Ignacio Paliza, que hay que decir otra cosa, señores. Yo no sé si eso te ha pasado a ti. Cuando uno viaja a otros países o puede tener la oportunidad de vivir en otros países más desarrollados que el de uno empieza a ver cosas que funcionan. Sí, claro. Y uno añora de que en su país, pues, pase lo mismo. Se pueda llegar a esa situación. Pero uno no está dentro del sistema político. Uno, como ciudadano, por supuesto, uno puede contribuir. Pero en el caso, por ejemplo, de José Ignacio Paliza, que fue a estudiar a esos países y que vino y siendo diputado, siendo senador, coño, y que el resultado loco de cuando tú eres ministro de la presidencia sea que tú tengas que salir a un discurso a decir esto, porque los escándalos ya no aguantan más. Cuando tuviste todo el poder, tienes todo el poder de aportar grandes cosas, de importar cosas de esas grandes naciones a nuestro país, que es un sentimiento, señores, que nuestros padres de la patria, de Latinoamérica, eso fue lo que los inspiraron. Los inspiraron viendo Europa y decían, coño, pero nosotros también podemos. El cambio de mentalidad de Simón Bolívar, que era un criollo que se daba la buena vida en Caracas y no pensaba en otra cosa que bailar y conversar con mujeres y derrochar su fortuna. Ese señor, cuando se fue a Francia, a Europa, su mentalidad cambió. ¿Por qué? Porque dijo, coño, pero mi país puede ser así. Y de allá para acá vino, hizo la revolución. Y José Martí. Y todos miraban el progreso que tenían y tenían la oportunidad de viajar y ya venían, oye, con eso cambiado. No, estos tipos no. Estos tipos viajan, viven, mandan a sus hijos a vivir allá, pero parece como que, no, la República Dominicana no, que se mantengan así a nivel de salvajismo. Que se mantengan así. No, mis hijos no, yo no, tiene que ser una vaina así. Eso es maligno, loco. Claro que es maligno. Maligno. Y procuran que sus hijos vivan fuera, de hecho. Sí. Si no están dispuestos a hacer ese sacrificio de perpetuar su ¿verdad? Me quedo sin palabras, pero es como su... Pero, wow, viejo, su malandar. Si no perpetúan su malandar, pues los llevan fuera. El mejor ejemplo... Vete a Europa. El mejor ejemplo de eso es la familia presidencial que tiene a sus hijas estudiando fuera. Y no la tiene Y la ellos OIM. tienen una universidad. Claro. Ellos tienen una universidad. No hay ninguno de estos funcionarios que, o sea, por ley, tus hijos tienen que estar en escuela pública. De ellos. Eso es lo que debe pasar, ¿eh? En escuela pública. Deben atenderse en hospitales. Sí, tienen que estar en lo público a que se arregla. A que se arregla la vaina. A que aparecen, a que traen profesores de casa del diablo para que le den clase. Lo traen. Mira, otro ejemplo más claro
Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Él ve el asunto del Capotillo, la 42. ¿Qué fue lo que él propuso en la 42? Él propuso hacer una reserva, que para mí es una reserva salvaje. Él dijo, pero, y lo dijo en televisión, loco. Sí. Dijo, señor, pero ahí hay una oportunidad de negocio. Si nosotros agarramos y convertimos eso en algo que los turistas puedan venir para ver a estos jóvenes, haciendo qué? Haciendo piruetas con la gilet en la lengua, consumiendo drogas de todo tipo, haciendo eso, loco, y él lo dijo. Hacer una reserva, bueno, lo de la reserva salvaje lo pongo yo, para que vengan los europeos A divertirse. a hacer un safari aquí. Safari, loco, porque es una reserva de salvaje Claro. lo que hay ahí. Claro. Eso no tiene ninguna diferencia con los safaris que se hacen en África. Entonces, para que ustedes vean, por eso que yo digo, es algo maligno, Edwin. Esta gente, los Macarrullas, su familia, seguramente han estudiado fuera, han visto todo lo que... Han salido de la cueva, han visto lo realmente... el progreso. Y en vez de trasladar eso aquí, implementarlo, tienen la posición en el poder. No, vamos a hacer una reserva, loco, de salvajes ahí para que vengan. Te digo yo. Señores, este viernes 28 de noviembre tenemos el tercer en vivo de La Quinta Pata. No te lo puedes perder a las 7 de la noche. Mucha información de actualidad, muchas cosas del ámbito no solamente político en República Dominicana, social, sino a nivel internacional. Las principales noticias y, por supuesto, la participación contigo. Comentarios, las preguntas que nos hagas, los temas que quieras tratar, pues tendrán lugar en este próximo vivo de La Quinta Pata. Viernes 28 de noviembre es la cita, 7 de la noche. Recuerda activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.